ahora está aquí a mi lado, esperando para saltar al ruedo, y ven que tiene ánimo porque ha subido corriendo. Antes de que yo le dijera sube, él ya dice, no sé, que me quede sin micro. Luis Pérez Capitanes, inspector de Trabajo y Seguridad Social, que es una posición muy seria y muy importante, y que resulta obviamente muy útil. Lástima que no se les haga más caso, se les tiene que hacer mucho más caso, y luego es más, yo les pagaría, tengo algún amigo inspector de trabajo y amiga, y además pondría más inspectores de trabajo. Ya saben, yo creo en la libertad, pero también en el control. Es autor de numerosas publicaciones, es doctor en Derecho, lo cual también es algo importante, y profesor de la Universidad de Navarra, que es una gran universidad, por cierto, ¿no? Yo hablo bien de mi universidad y de las otras también, y Navarra es muy buena universidad, ¿no? Ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito del sistema de inspección, director territorial de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social en Navarra, de los recursos humanos, director de recursos humanos de Correos y Telégrafos, eso sí que es tela marinera, ¿no? Porque ahí tienes un montón de trabajadores y además todos con mentalidad funcionario. Yo creo que les hayas ayudado a que tengan una mentalidad más abierta, pero bueno. Y director, director de Relaciones Laborales de Iberia. Y ahora es director del Servicio de Estudios y secretario de Recursos Álvarez y Estudios, se me ha salido Álvarez, por Pepe Álvarez, que le quiero mucho, y estudios de la Confederación UGT. Por tanto, muchas gracias, Luis, y aquí tienes el atril para ti. Estupendo. Encantado. Muy bien. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación al Ilustre Colegio de Gestores Administrativos. Muchísimas gracias por el cambio, porque tengo que ahora coger un vuelo y haber acomodado a mis necesidades, un vuelo imprevisto, a mis necesidades un poco esta colocación. Y muchísimas gracias por invitar a mi organización, a la Unión General de Trabajadores, a este homenaje al empresario. Entonces, en estos breves minutos, en estos instantes en los cuales vamos a estar juntos, quería hacer unas reflexiones ligeras acerca de tres cuestiones fundamentales. La primera es cómo se ve desde la UGT, desde la Unión General de Trabajadores, al empresario. En segundo lugar, cómo nos vemos nosotros mismos. Y en tercer lugar, voy a hacer una acción de marketing y les voy a enseñar por qué creo que en las empresas tiene que existir representación legal de los trabajadores y si es de UGT, mejor. Bien. ¿Cómo apercibe UGT al empresario? En primer lugar, como un presupuesto necesario e imprescindible. Nosotros sabemos que sin empresa y sin empresarios no hay trabajadores. Esto es una perogrullada, sin duda. Pero es un elemento importante y que nosotros tenemos muy claro desde el primer momento. En segundo lugar, con respeto, fundamental también. Es decir, para nosotros es un partner en la negociación para articular las condiciones adecuadas de los trabajadores y los trabajadores del país. UGT, desde sus orígenes, considera que el conflicto es un último instrumento. Por lo tanto, es la negociación, es donde se siente realmente plena y es su campo natural de actuación. En segundo lugar, entendemos, o en tercer lugar, que compartimos con los empresarios, con los emprendedores, una serie de intereses comunes, aunque puede parecer extraño, ¿no? ¿Y cuáles son? Pues miren, voy a citarles una serie de ejemplos. En primer lugar, en la necesidad de trasladar los precios de la negociación colectiva a la contratación con la administración pública. En eso estamos plenamente de acuerdo. En segundo lugar, en las demandas de ayuda para la creación y mantenimiento de empresas y, por lo tanto, de empleo. Creo que el papel que como agente político, entre comillas, tuvo UGT en la pandemia a través de los ERTES, lo demuestra. En tercer lugar, en la necesidad de tomar medidas frente a lo que llamamos el acogotamiento en las cadenas de descentralización productiva de las pymes por las partes de las grandes empresas. En cuarto lugar, en el mantenimiento de sectores estratégicos. La posición, yo estuve en las mesas de fondos de resiliencia, de Next Generation, de UGT y de las asociaciones empresariales, muchas veces era común en aspectos importantes como son la transparencia del funcionamiento, la necesidad de eliminación de burocracia y en la búsqueda de resultados y en la transmisión de esos fondos a la pequeña y mediana empresa. Y la segunda cuestión de las cuales me gustaría compartir con ustedes es cómo nos apercibimos nosotros, cómo se apercibe actualmente la Unión General de Trabajadores. Muy brevemente. Pues nos apercibimos como un sujeto dual.
Y eso suena un poco pedante, pero ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que es? En primer lugar, como un agente social con presencia en los centros de trabajo y en las empresas. ¿Y para qué? ¿Con qué finalidad? Está claro. Para nosotros, por la necesidad de articular condiciones de trabajo adecuadas y vigilar el cumplimiento de la legislación laboral. Para eso tenemos una serie de instrumentos. El más común, que ustedes conocen, la negociación colectiva en todos sus campos, desde el ámbito de la empresa hasta el convenio sectorial. Pero no solo eso, también lo que yo llamaría la micronegociación, es decir, la relación entre empresa y representante de los trabajadores en temas tales como el cambio de un puesto de trabajo, una movilidad, una promoción, una formación. Son elementos que hacen que las cosas fluyan y son importantes. También, evidentemente, tenemos herramientas de conflicto. Ustedes las conocen. Pero esas se utilizan fundamentalmente y únicamente cuando se ha enquistado el problema. Miren, yo durante 20 años ejercí en Vizcaya primero y después en Navarra como inspector de trabajo y seguridad social. Y puedo decirles por mi experiencia personal que puede que sea diversa a la que ustedes tienen, que pocas denuncias tramité de Unión General de Trabajadores, porque preferían siempre un modelo de agotamiento de la solución interna de negociación. Esto me lleva a un elemento importante, porque para UGT es muy importante, es esencial el equilibrio. Es decir, lograr un equilibrio en cuanto a las condiciones de trabajo. Se ha mencionado aquí, lo ha mencionado Fernando, el caso de Juan Roig. No sé si ustedes lo sabrán, pero la primera persona que públicamente salió a defender la figura de Mercadona como empresa fue Pepe Álvarez, diciendo que le extrañaba que una empresa que había cometido la mayor subida salarial en estos años fuera la primera objeto de crítica por lo que ustedes ya conocen y ya saben. Por lo tanto, para nosotros el equilibrio es importante y se reclamará las condiciones necesarias en aquellas empresas que puedan hacerlo y no en aquellas que se encuentran en situación económica delicada. La segunda parte de esa dualidad es como agente político. Pero como agente político no es un partido político, no lo es, sino como un ente, como un organismo, como una organización, que es capaz de defender los intereses de las personas a las que representa, que son los trabajadores y trabajadoras de este país. En este sentido, creo que es un papel que estamos realmente orgullosos y que practicamos con el partido político de cualquier signo. Yo creo que es importante que vean ustedes a lo largo de la historia reciente algunos ejemplos. Por ejemplo, durante la era Aznar se pactaron todos y cada uno de los decretos en materia de prevención de riesgos laborales en el seno del Ministerio de Trabajo. La primera subida importante del salario mínimo interprofesional en el año 2018 se pactó con el gobierno Rajoy. Y si ustedes hubieran visto además la documentación que se estaba negociando en aquellos momentos en relación con la modificación de la reforma laboral del 2012, se hubieran quedado sorprendidos de las propuestas que estaban encima de la mesa, bastante más avanzadas desde nuestro punto de vista que las que han salido al final en diciembre del año 21. Por lo tanto, todo es un elemento importante. Para nosotros, además, ahora mismo, en este ámbito de negociación, con las asociaciones empresariales, hemos logrado construir un bloque, un cierre de protección de las empresas y de los trabajadores del empleo en este país. Y aprovecho para enseñarles una cuestión que está muy de moda, el tema de la reforma laboral y de sus efectos. Hemos publicado desde el Servicio de Estudios, yo creo que un interesante artículo, que les recomiendo que lean, pero solo les digo dos datos. La tasa de temporalidad en España, en función de los datos que vienen de la afiliación, se ha reducido del 27% al 14%. El 13% es la media europea. Y no es cierto que esa temporalidad se haya reducido por el aumento desorbitado de los fijos discontinuos. El incremento de los fijos discontinuos ha sido de un 13% frente al 86% de incremento de los fijos indefinidos a tiempo. Bien. La tercera parte de la locución es, como les enseñaba antes, una referencia más de marketing, en el sentido de que, ¿por qué entiendo que las empresas es bueno, es beneficioso que tengan presentes, existan dentro de las mismas,
una representación legal de los trabajadores. En primer lugar, por razones legales. Es más sencillo solventar ciertos temas como, por ejemplo, la actual regulación del plan de igualdad con una presencia de representación legal de los trabajadores. Pero, en segundo lugar, por razones puramente prácticas. Yo lo he podido percibir por mi experiencia profesional desde que tenía 24 años que llegué a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 24 o 25 años. En realidad, siempre llega un momento en el cual la empresa tiene que hablar en serio con sus trabajadores de ciertos temas. Una modificación sustancial, un despido colectivo, una suspensión, una serie de medidas. Y es mucho más sencillo, mucho más fácil hacerlo con un partner, con un stakeholder, como dicen los anglosajones, que es una palabra para mí interesante y que es difícil traducir al español y que, por lo tanto, elimina una problemática. Ya sé que muchos ven al sindicato como un stopper, como un elemento, un inconveniente, como un ámbito de dificultad, pero realmente yo les puedo asegurar, en mi experiencia, que no es así. Pues muchísimas gracias y... Perdón. Muy interesante, tampoco iba a decir lo contrario, que nadie se preocupe, imagínate, dices, qué poco interesante. No, ha sido muy interesante y además te felicito porque eres muy didáctico, se nota que eres profesor a la hora de transmitir, ¿no? Porque estas cosas siempre pueden ser muy plumbias, ¿no? Y ahí te querría pues un poco dialogar sobre el tema del sindicalismo ahora moderno y las perspectivas. Yo que a veces soy un poco crítico, no voy a ser grosero, no te asustes, ¿no? Pero sí que es verdad que me gusta mucho incluso el modelo alemán, ¿no? Me acuerdo una vez el presidente, creo que era de Mercedes, que me dijo que él tenía en el Consejo sentados a los sindicatos y que eran los mejores aliados que podía tener. Y no me pareció que fuera un hombre de socialista, ¿no? Me dio la impresión, no lo sé, a lo mejor sí, ¿no? Eso llegaremos algún día, realmente el sindicalismo español, porque a veces, no te ofendas, hay una percepción de una cierta politización. Por ejemplo, no voy a hablar de tu sindicato, que es el más importante, pero cuando mi amiga Yolanda, y es verdad que somos amigos, entró en el Congreso de UGT, de comisiones, perdón, le gritaban presidenta, presidenta, ¿no? ¿Eso no habría que perfilar, pulir algunos aspectos? Mira, primero te voy a contestar en relación con el sindicalismo alemán. El sindicalismo alemán es fruto, pues, de la Guerra Fría, de la intervención norteamericana en la República Federal Alemana y la construcción de un modelo social que tenía que hacer frente al bloque soviético, básicamente. Y por lo tanto allí participan los trabajadores, los sindicatos, de una forma importante en las empresas. De hecho, yo he llevado como inspector el grupo Volkswagen cuando estaba en Pamplona y la presencia, la fuerza, el poder también sea de los sindicatos en la empresa es muy importante. Deciden, a veces, realmente, quién es el director de producción o no. Pero hay una colaboración, una inserción. Y a veces los sindicalistas pasan a ser integrantes de la propia dirección de la compañía. Pero además está solventando un problema importante, que es la financiación sindical, que determina, es un modelo completamente distinto. En España, el sindicalismo nace renace, vamos a ver, después de la dictadura de Franco, de unas perspectivas completamente distintas. Sin duda, yo, por ejemplo, yo no estoy afiliado a ningún partido. Estoy en UGT, pero no estoy plenamente independiente. Y en nuestro sindicato creo que hay militantes de todas las organizaciones, seguramente excepto de alguna, pero de casi todas, y sí, con todas las tendencias. Creo que en la actualidad, hablo desde mi perspectiva, sin perjuicio de que puedes encontrarte más cómodo o no en una negociación, las relaciones que tiene UGT con cualquier partido político, o con casi cualquier partido político, son muy buenas, siempre que exista un mínimo respeto con la organización. Y por lo tanto, creo que eso va evolucionando hacia cada vez una mayor independencia y un centro dentro de lo que tenemos que representar. Esté quien esté gobernando, en cualquier administración, pues la defensa de los intereses que no son propios. Esa es la evolución que creo nosotros que debemos llevar. No, he notado que no tenías una imagen partidista por la referencia que has hecho a los avances que se hicieron con el gobierno de Aznar y Rajoy, ¿no? Que si fueras político te verías obligado a ir en otra línea. Hablando de los empresarios, tú como inspector, eso ya es una curiosidad personal, ¿no? ¿Has visto empresarios desaprensivos en un porcentaje inquietante? Porque a veces se da la imagen equivocada, ¿no? De que hay empresarios y tal. Yo creo que habrá desaprensivos, como hay periodistas desaprensivos. Bueno, me señalo a mí mismo, pero no soy desaprensivo, ¿eh? No, he hecho así, digo, claro, no quiero... Mira,
Mirad, la verdad es que mi actuación inspectora se centró en dos territorios que son muy singulares, que son Navarra y País Vasco. Y en Navarra y País Vasco el porcentaje de industria es muy alto y por lo tanto la clase empresarial es distinta, a mi juicio, a la que cuando yo he hablado con otros compañeros, a la que existe en el resto de España, aunque tal vez eso esté homogenizando, pero yo ya soy una persona mayor, tengo 59 años y por lo tanto, bueno, es diferente, uno va a cambiar. También como inspector de trabajo tengo un hándicap, que tengo una perspectiva patológica. Es decir, uno ve, ¿qué ve? Problemas. Uno ve que es muy bueno. No obstante, tengo que decir, gran parte de mis amigos son empresarios o directores de recursos humanos, que es la minoría la que incumple la norma. Una minoría a veces importante en algún sitio, por las costumbres, por la tradición, por el intento de maximizar beneficios, pero no deja de ser la minoría. Lo normal es que la gente intente cumplir la norma y que existan conflictos de interpretación. El conflicto en los ámbitos en los cuales he estado, la transgresión, no es la norma general. Pero esa es mi percepción. Una pregunta del tema de la inflación, ¿no? La inflación subyacente es la que es, ¿no? Ahí hay un problema grave, UGT, comisiones y tal, pero sobre todo UGT, que sois los más grandes, efectivamente, tenéis que negociar, etcétera. ¿Se va a poder mantener una contención de salarios y habrá algún día un pacto de rentas en este país? Nosotros ahora mismo entendemos que se ha demostrado realmente que la subida salarial no ha determinado la inflación. Mira, la subida salarial el año pasado fue la de media un 2,8. Actualmente parece que ronda el 4%. Y sin embargo veis que la inflación fue mayor el año pasado que está siendo ahora. Por lo tanto, no hay una correlación claramente entre el incremento salarial y la subida o el incremento de la inflación. Son otros elementos, nosotros aportamos también, si es cierto, a los beneficios empresariales, sobre todo de algunos sectores que se han incrementado y otros factores que están en la mente de todos de carácter de conflicto mundial. Entendemos que puede haber un acuerdo, entendemos que ahora estamos cercanos a un acuerdo en las grandes asociaciones empresariales, con las grandes asociaciones empresariales, estamos más cercanos que hace un par de meses y somos bastante optimistas en relación con ello. Que participe el gobierno en ello o no, no lo sabemos. Bueno, oye, pues muchas gracias. Como me tienes que ir, si no yo seguiría hablando más rato. Pero bueno, tienes derecho también a ver berechos. Espero que me den. Lo has hecho muy bien. Tendrás más suerte que yo. Un placer. Ha sido encantado de conocerte.